Buenas noches, mi nombre es Sandri Vega Santisteban. En estos momentos voy a pasar a presentar mi grupo. Mi grupo es el grupo número 1 y está conformado por los siguientes integrantes. Por Malquimer Marruti, Quispe Anco Joel, Choxe Chávez Miguel y Córdoba Ventura Pamela. A continuación vamos a explicar los siguientes problemas. Buenas noches, mi nombre es Miguel Choxe Chávez. Yo voy a explicar sobre el ejercicio 1. El ejercicio 1 trata sobre una prueba homologada de un automóvil que consiste en conducirlo en una circunferencia con un diámetro de 60 metros como dato. Y además nos da como dato el peso del automóvil, 1,4 toneladas y a una velocidad de 55 kilómetros por hora. En este caso vamos a usar el movimiento circular uniformemente variado para calcular la aceleración lateral y la fuerza, la aceleración lateral, que consiste la fórmula en la velocidad total al cuadrado entre el radio. El radio lo podemos sacar del dato del diámetro, dividiendo entre 2. Y la velocidad lo transformamos en metros por segundo, porque nos dan en kilómetros por hora. La aceleración lateral operando nos da 0,79 G en gravedad. Y lo segundo que nos piden es la fuerza de rozamiento total que ejerce sobre los neumáticos. Para ello aplicamos la segunda ley, que es la fórmula masa por velocidad al cuadrado entre el radio. La masa nos da en toneladas, lo llevamos a kilogramos, el cual es 1400 kilogramos. Y la velocidad es 15,27 metros por segundo al cuadrado entre el radio 30, la cual la fuerza al operar nos da 10.881,40 newton. Siguiente ejercicio va a resolver mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es Ruti Malki. A continuación voy a realizar el ejercicio número 2. Trata de una bola, como se puede apreciar en el gráfico, que tiene un radio de 0.6 metros y donde en este punto que se logra apreciar vamos a hacer un corte, como indica el problema, con un cuchillo. Al lado superior vamos a tener las fuerzas que son 5 newton y hacia abajo vamos a tener la masa por la gravedad. Lo que nos piden hallar es la trayectoria que viene a ser esta distancia de la bola. Para ello vamos a utilizar las siguientes fórmulas, que son: la distancia viene a ser igual a la velocidad por el tiempo. Por ello vamos a utilizar la fórmula de las fuerzas, que viene a ser la masa por la aceleración centrípeta. Y en la aceleración vamos a hallar la velocidad al cuadrado sobre el radio. Además, vamos a utilizar la fórmula general de caída libre. Solución. Para iniciar, vamos a hacer una conversión. Tenemos gramos, vamos a convertir a kilogramos, de lo cual tenemos 0.1 kilogramo de masa. Y de radio 0.6 metros. Aplicando la fórmula de la segunda ley de Newton, vamos a hacer la sumatoria de las fuerzas. Como lo vimos en el gráfico, las fuerzas superiores va a ser igual a las fuerzas inferiores. Esa va a ser la fuerza resultante. Vamos a hacer una operación de las fuerzas, de lo cual vamos a hallar lo que es la velocidad, que nos da 4.9 metros por segundo. Seguidamente vamos a hallar la altura, que también lo podemos ver en el gráfico, y esta altura está en centímetros. ¿Ya? Entonces vamos a hallar, tenemos esta altura, de lo cual vamos a quitarle esta diferencia. Tenemos centímetros, lo convertimos a metros, de lo cual nos da 0.6. Entonces tenemos 2 menos 0.6, que nos da una altura de 1.4 metros. Después vamos a utilizar la fórmula general de caída libre, donde solamente vamos a reemplazar todos los datos que ya hemos obtenido y vamos a quedar como incógnita el tiempo, que nos da 0.34 segundos. Una vez que tenemos los tres datos, ya podemos hallar lo que nos piden, que viene a ser la trayectoria que se muestra en la figura. Y viene a ser la distancia. Operamos y nos da una distancia de 2.622 metros. Esa viene a ser la distancia. Gracias.
Pamela, te toca. Buenas noches, mi nombre es Pamela Córdoba. Me toca el siguiente ejercicio y mm, es el ejercicio es un avión de acrobacia que tiene un peso de 85.000 kilogramos. Realiza una vuelta de acrobacia volando en un círculo vertical de 260 metros de diámetro. Entonces, acá en el diámetro tenemos ya la razón del radio, que sería la mitad del diámetro entre dos, que serían 130 metros, como se ve en el círculo que está ahí. Em, Tenemos la aceleración, la velocidad, que en este caso serían 55 metros sobre segundo, y la velocidad que en este caso es la aceleración tangencial, ¿no? Que sería 12 metros por segundo. Acá nos pide hallar, tenemos la fuerza tangencial que es masa sobre aceleración tangencial, que serían los 85.000 kilogramos por la aceleración que sería 12, y sería 1.020.000. Y en el siguiente gráfico tenemos la fuerza centrípeta, que sería la masa por la aceleración centrípeta, que sería masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio, que serían los 85.000 por los 55 metros sobre segundo, y entre el radio, que serían 130, que sería la fuerza centrípeta, sería 1.977.884 con 615 milésimas. Y la fuerza neta en este caso, que sería la fuerza centrípeta más la fuerza tangencial al cuadrado, la raíz de eso, y sacamos para hallar el ángulo que sería el arco tangente, y el ángulo sería 27.28. Buenas noches, mi nombre es Sandri Vega. Bueno, en estos momentos voy a exponer el problema número 4. En el problema número 4 nos dice, ¿no?, que tenemos una bola que pesa aproximadamente 500 gramos, ¿no?, y al llegar al punto final del círculo tiene una tensión de 15. Entonces, esto vamos a reemplazar, ¿no?, en una suma de fuerza centrípeta, que es igual a masa por aceleración centrípeta. Sabemos que esta suma de la fuerza centrípeta es igual a la tensión menos el peso igual a masa, y la aceleración centrípeta lo podemos ver también como velocidad al cuadrado sobre la radio. Entonces, acá como nos pide la velocidad al finalizar este punto, ¿no?, entonces acá vamos a despejar la velocidad. Entonces, la radio pasaría a multiplicar a la tensión menos la masa, que sería, y esto pasaría a dividir. Entonces, acá reemplazando los datos, tenemos que la radio es de 1,5 por la tensión 15 menos la masa, que es, bueno, sabemos que en masa acá sería 500 gramos, pero acá reemplazamos en kilogramos, que vendría a ser 0,5 por la gravedad, que sabemos que es 9.81 sobre la masa, que es 0,5. Entonces, operando todo esto, nos da 5,5 metros segundos, que viene a ser la velocidad. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Joel Quispe. Vamos a proceder con el siguiente problema, que es un bloque de 200 gramos en una cuerda de 50 centímetros de largo. Se balancea en un círculo sobre la mesa horizontal de fricción en 75 revoluciones por minuto. Donde nos piden hallar cuál es la rapidez del bloque y cuál es la tensión de la cuerda. Entonces, para eso tenemos los datos
que es la velocidad angular, que es 75 RPM, la masa 200 gramos, el radio 50 y la gravedad 9.81. Para esto tenemos el gráfico que vamos a hallar la velocidad tangencial. Procedemos a descomponer la velocidad angular, que va a ser 75 revoluciones sobre minutos, por un minuto sobre 60 segundos, por 2 pi radian sobre una revolución. Acá eliminamos los minutos, se van las revoluciones, y nos queda que vamos a multiplicar 75 por el resultado de 2 por 3,14, que es pi, ¿no? Todo sobre 60. Al final nos va a dar el resultado de 7.85 radianes sobre segundos. Y nos procedemos a hallar la velocidad tangencial. La velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular por el radio. Entonces empezamos a reemplazar los datos, ¿no? La velocidad tangencial va a ser igual a la velocidad angular que hallamos acá, que es 7.85, por el radio, que como dato teníamos 50 centímetros, y al final lo transformamos en metros, ¿no? 0,5 metros. Entonces hacemos una multiplicación y la velocidad tangencial va a ser igual a 3.925 metros sobre segundos. Ese sería el resultado de lo que nos piden en la rapidez del bloque, ¿no? Que es la velocidad del bloque. Después nos piden hallar cuál es la tensión de la cuerda. Entonces la tensión de la cuerda, no, para hallar la tensión de la cuerda tenemos que aplicar la segunda ley de Newton, que es la suma de fuerzas. Entonces, en la suma de fuerzas tenemos la tensión, que va a ser igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces la tensión va a ser igual a 0,2, que es la masa, por el resultado que nos botó la velocidad tangencial, que es 3.925 al cuadrado sobre el radio, que es 0,5. Hacemos una multiplicación, que es 0,2 por 30,81125, y al final esto nos va a arrojar un resultado que es la tensión va a ser igual a 6,16 newton. Este sería el resultado de la respuesta B, de la pregunta B, que nos piden cuál es la tensión de la cuerda. Eso sería todo. Muchas gracias, profesor. Hemos finalizado con el trabajo encomendado. Gracias. Compañeros pueden despedirse.